Anarcocapitalismo, es decir, combinar anarquía con capitalismo, no solo es la mejor alternativa para mejorar la vida de las personas, sino que encima es superior moralmente ante cualquier otro pensamiento. Si no sabes lo que es este pensamiento, antes de seguir con este vídeo te recomendamos que veas este de aquí. Tanto el socialismo como la socialdemocracia, el minarquismo o el monarquismo, aparte de ser ultra ineficientes a la hora de asignar nuestros recursos escasos con usos alternativos, no pueden superar al anarcocapitalismo en lo que moral se refiere. Es insuperable. Y en este vídeo veremos el porqué. Aunque hoy no discutiremos si el anarcocapitalismo es viable o no, al menos dejaremos claro que es deseable porque es lo correcto. Y para verlo claro os lo explicaremos todo con un sencillo ejemplo. Supongamos que de repente tenemos un planeta con un cacho de tierra que llamaremos Ancapia. En Ancapia no hay estado. Por tanto, no hay caos e impera el orden. Las personas comercian libremente, tienen sus tribunales privados y no hay cuota de autónomos. Ahora bien, supongamos que a este planeta llega un personaje llamado Perro Sánchez. Perro Sánchez más sabe por perro que por Sánchez y es socialista. Entonces, cuando llega a Ancapia, quiere imponer el socialismo, pero no puede. Perro Sánchez no cuenta con un monopolio de la violencia con el que obligar a la población de Ancapia a ser socialista, ni tampoco con un régimen electoral con el que difundir sus ideas mediante medios de comunicación financiados por los contribuyentes donde les hagan creer que el socialismo es bueno y tras ser elegido presidente, imponerlo. Por tanto, por primera vez en su vida tiene que pensar cómo actuar sin la coacción. Por eso se abre una cuenta de Twitter y pone lo siguiente: hermanos socialistas, juntómonos en el norte de Ancapia en las coordenadas 234, 63, menos 540 y hagamos nuestro sueño realidad. Mañana mismo empezamos. Perro Sánchez. El resto de habitantes de Ancapia que odian el socialismo ven esto y les da igual. Les dejan hacer su comuna socialista y ser todos felices porque siempre y cuando los socialistas no agredan al resto, son libres de hacer lo que quieran. Entonces Perro Sánchez y los suyos se juntan en esas coordenadas que no son propiedad de nadie y hacen su paraíso socialista o infierno, según como quiera verlo. Pasan los años y mueren de hambre porque el socialismo no funciona, pero al menos han podido intentarlo sin obligar a nadie. También puede pasar lo mismo con los monarquistas, comunistas, nacionalistas, socialdemócratas. Todos se pueden reunir desde su libertad y propiedad y llevar a cabo pacíficamente su sueño, y todo esto sin obligar a nadie a hacer nada. En Ancapia nadie puede decir a nadie cómo vivir su vida. Lo único que no deberás hacer es agreder al resto, que como explicamos en el anterior vídeo sobre la libertad, entonces si la libertad es que ningún tercero me coaccione, todos podemos ser libres si no coaccionamos al resto. En cambio, en cualquier otro sistema político no puede ser al revés. Pregunto, si no eres ANCAP y viviésemos en tu sistema político ideal, ¿nos prohibirías por la fuerza de nosotros llevar a cabo nuestro proyecto de vida? A un ANCAP no le va a importar lo que tú hagas con la tuya. En un régimen socialista no puedes tener propiedad privada, te lo prohíben con la fuerza. En un régimen comunista tampoco. En un régimen socialdemócrata no puedes no pagar impuestos y en una monarquía no puedes desobedecer ante las órdenes del rey, te agreden. Y es que los demás sistemas solo se pueden sostener mediante la violencia con la amenaza de multa y cárcel, o incluso en algunos casos de muerte. Esa es la diferencia sustancial que hace que todos los demás sistemas, al menos, menos deseables que el anarcocapitalismo, porque no te dejan vivir tu vida como quieras. Quizás me podrías tratar de argumentar, vale, es superior moralmente, pero no funcionaría. Pero es que decir eso te da las razones suficientes para al menos tratar de perseguirlo. Y bueno, cabe decir que este canal es una vía para ayudar a las personas a descubrir por qué un mundo anarcocapitalista sería posible. Carreteras privadas, boom, vídeo. Ayudar a los pobres, boom, vídeo. Legalizar las armas, toma vídeo. Eliminar la propiedad intelectual, vídeo también. Por tanto, la diferencia es rotunda. En el anarcocapitalismo, en un orden anárquico libre, las personas pueden vivir en su sistema político ideal. Comunismo, socialismo, socialdemocracia, etc. Pero ninguna de las que acabo de nombrar nos permitirían a los demás ser anarcocapitalistas.